Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice: además, os voy a exponer, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, en primer lugar, os transmito lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven aún, pero algunos ya se durmieron. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado estéril, sino que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aquí en este en este pasaje, está el versículo 10, que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay una campaña, iba a decir evangelística, una campaña publicitaria que se ve si pasáis por la ciudad, veréis en muchos carteles una marca de ropa con una foto y un lema que está en inglés, que dice en inglés I am what I am, que traducido es soy lo que soy. Es una marca de ropa. Y entonces, además de esta marca de ropa, pues también hay una canción de una cantante de hace ya unos cuantos años que se llamaba Gloria Gaynor. También tenía por título I am what I am, que en castellano es soy lo que soy. Y el mensaje, no sé si el mensaje de la campaña publicitaria, pero el mensaje sí de la canción, es un mensaje en cierta medida pues como desafiante, es un mensaje de independencia, soy lo que soy, es un mensaje de autosuficiencia, ¿no? Soy lo que soy, aquí estoy yo y que nadie me cambie, ¿no? Yo creo que la diferencia entre el cristiano, los que somos creyentes, los que somos cristianos, y aquellos que no lo son, es la gracia de Dios. La gracia de Dios y un reconocimiento por nuestra parte de que por la gracia de Dios somos lo que somos. Individualmente, por la gracia de Dios soy lo que soy, al igual que lo dice aquí el apóstol Pablo. Por lo tanto, el mensaje en esta mañana se centra en la gracia. La gracia. La gracia, es una palabra que se repite muchísimo a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento tiene un uso, o por lo menos cuando se utiliza el término de la gracia, muchas veces está en una frase que dice así algo como que fulanito X halló gracia ante los ojos de otra persona. Por ejemplo, dice de Noé, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. También hablando acerca de José, en el Antiguo Testamento, dice José halló gracia ante los ojos de Potifar. ¿Vale? Entonces, cuando habla de hallar gracia en el contexto del Antiguo Testamento, habla sobre todo de caer en gracia, o de caerle bien a una persona, ¿no? De caerle bien a una persona. En el Nuevo Testamento, el uso o el término de la gracia de Dios se utiliza sobre todo para hablar de como si fuera un regalo de parte de Dios, una expresión de la bondad de Dios, ¿no? La gracia de Dios, pues un regalo que viene de parte de Dios, algo no merecido que nosotros recibimos, una expresión de la bondad de Dios. De hecho, en este mismo pasaje, este mismo versículo, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10, si estás leyendo en la versión de Dios habla hoy, dice, soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Soy lo que soy porque Dios fue bueno
conmigo. En otras palabras, Pablo está reconociendo que es por la gracia de Dios, porque Dios es bueno, pues Pablo es lo que es, ¿no? Y nosotros también podemos decir que nosotros, por la gracia de Dios, nosotros somos lo que somos, ¿no? En otro pasaje también la misma palabra, que se traduce por la palabra gracia, se traduce por la palabra don o regalo, ¿no? Por lo tanto, eso es la gracia de Dios. Es una expresión, una demostración de la bondad de Dios, ¿no? Como dice Pablo, yo soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. En la teología se suele hacer una distinción entre dos tipos de gracia, ¿vale? Se habla de lo que se llama la gracia común y también se habla de la gracia especial. En ambos casos estamos hablando de la gracia de Dios, ¿no? Pero la gracia común, por una parte, y la gracia especial. La gracia común, como el nombre indica, es una gracia, son regalos de parte de Dios, bondades de parte de Dios, que disfruta toda la humanidad. Las personas creyentes, las personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, y también las personas que no, las personas que viven de espaldas a Dios, ¿no? La gracia común son ejemplos de gracia, de bondad de parte de Dios que disfruta toda la humanidad. El Señor Jesús, sin ir más lejos, pone varios ejemplos, ¿no? En el Sermón del Monte, no hace falta que lo busquéis, pero lo voy a citar. En Mateo 5, 45, el Señor Jesús dice: Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, la lluvia, el sol, pues lo disfrutan tanto personas creyentes como nosotros, como personas que viven totalmente de espaldas a Dios, que les da igual Dios. Pero Dios es bondadoso, ¿no? Y estas personas pueden disfrutar de estas gracias comunes, esta gracia común, las cosas que son comunes para toda la humanidad, que podría ser la lluvia, el sol, bueno, podría ser incluso pues, las sociedades en que vivimos, cuando vivimos en sociedades más o menos civilizadas, pues eso también es una gracia común, es algo que Dios regala al mundo, pues estas sociedades civilizadas. Nosotros podemos ir a trabajar y podemos esperar cobrar a cambio del trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Por lo tanto, hay sistemas en el mundo que son ejemplo de la gracia común, las cosas, las bondades de Dios que todo el mundo puede disfrutar. Y por otra parte, como he dicho, por una parte está la gracia común, por otra parte también existe lo que los teólogos llaman la gracia especial. La gracia especial, que es la gracia que nosotros los cristianos disfrutamos. Y tiene que ver con la salvación. Tiene que ver esencialmente con el Evangelio. Y aquí lo hemos leído en estos pasajes, en estos versículos, mejor dicho. Si volvemos al texto que hemos leído, 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4, bueno, versículos del 1 al 4 podemos volver a leer, que dice: además, os voy a exponer, hermanos, el Evangelio que os he predicado. En otras palabras, Pablo va a recordar a los hermanos en Corinto la importancia de ese Evangelio. Dice: el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y a que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La gracia de Dios se podría resumir en el Evangelio. Y el Evangelio se podría resumir en la frase: Cristo murió por los pecados, fue sepultado y resucitó. Esta es la gracia de Dios. Cristo murió por los pecados, bueno, por los pecadores, fue sepultado y resucitó. El Señor Jesucristo es la demostración de la gracia de Dios. El Señor Jesucristo es la demostración de la gracia de Dios. De hecho, en el Evangelio, según San Juan, en el primer capítulo dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés,
pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Y ampliando un poco esta idea de la ley, en otras cartas también de Pablo, Pablo explica que el propósito de la ley era para demostrar o revelar nuestros pecados, ¿no? Revelar que somos pecadores, ¿no? Y demostrarnos nuestra necesidad del Salvador. Y así es. Así es, la ley nos demuestra que somos pecadores, que estamos, como dice en Romanos, estamos alejados de Dios, de la presencia de Dios. Estamos, por lo tanto, necesitamos de un Salvador. Y Dios, en su gracia, pues también dio al Señor Jesucristo, su Hijo, para ser nuestro Salvador. Para ser nuestro Salvador. Y tenemos todos la oportunidad, la posibilidad de recibir con fe al Señor Jesucristo para ser salvos, ¿no? Si recibimos, dice en Efesios, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Es simple y sencillamente por gracia que podemos ser salvos. No sé si en esta mañana ya has recibido, has experimentado ya esta gracia de Dios, ese don de Dios, ese regalo de parte de Dios, esa posibilidad de tener paz con Dios a pesar de cómo eres tú, a pesar de cómo soy yo. Tú puedes recibir a Cristo Jesús y ser salvo. Esta es la grandeza de la gracia y el amor de Dios. Esto es el ofrecimiento que Dios hace a toda la humanidad. Que si uno cree, si se reconoce a sí mismo pecador, pecadora, necesitado por lo tanto del perdón de Dios, pues simplemente creyendo, poniendo la fe, creyendo que Cristo murió por nosotros, uno puede tener paz con Dios. Si en esta mañana todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, pues este también es tu momento para entregar tu vida a Él. Entregar tu vida a Dios, reconocer que necesitas el Salvador, que no puedes salvarte a ti mismo, que necesitas un Salvador, pues creyendo que Cristo murió por ti, serás salvo y tendrás el perdón de Dios de tus pecados. Y serás adoptado como hijo o hija de Dios y entrarás a formar parte de la familia de Dios. No por asistir a la iglesia, no por asentir cuando cantamos canciones muy bonitas, sino porque tú en tu corazón has recibido por fe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces serás salvo. No salgas de aquí sin haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador en esta mañana, recibiendo por fe y con fe, pues este don, este regalo que viene de parte de Dios. La gracia, por lo tanto, es la expresión del amor de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Yo diría que la gracia también es la esencia, la gracia de Dios es la esencia del cristianismo. Sin la gracia de Dios no hay cristianismo, no hay mensaje, no tenemos evangelio, no tenemos buenas noticias. Y por eso es tan importante. Tan importante es que, pues como he dicho antes, se menciona la gracia de Dios a lo largo de toda la Biblia, a lo largo del Nuevo Testamento, e incluso podemos mirar cuando Pablo escribe a las iglesias, repite una frase. Lo dice también en Corintios, cuando escribe a la iglesia en Corinto, pues al principio dice, el tercer versículo de toda la carta dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y si coges y estudias las diferentes cartas de Pablo, la carta de los Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etcétera, etcétera, pues Pablo repite al principio de sus cartas esta afirmación, este deseo, ¿no? Gracia y paz os sean multiplicadas, o gracia y paz a vosotros. En otras palabras, desde el comienzo de las cartas sella la importancia de la gracia y la esperanza que nosotros tenemos por la gracia de Dios y su bondad hacia nosotros. Y concretamente escribiendo esta carta a los Corintios, esta primera carta a los Corintios, no solamente comienza diciendo paz y gracia a vosotros, sino también termina
recordando la importancia de esta gracia, ¿no? En 1 Corintios 16 y el versículo 23, si estás en el capítulo 15, pues el capítulo siguiente, y el versículo 23, ya al final de la carta, dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Entonces, en otras palabras, empieza con las palabras gracia y paz os sean multiplicadas, o gracia y paz a vosotros, y termina también reafirmando, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Qué grande es, o cuán grande es la gracia de Dios para con nosotros, ¿verdad que sí? Pablo también lo celebra. También lo celebra, lo hemos leído, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Pablo recordaba pues cómo había sido él antes, ¿no? Cómo había perseguido a la iglesia, cómo iba con el intento de destrozar la iglesia del Señor, ¿no? Y Dios, en su gracia, pues interviene en la vida de Pablo para demostrarle por dónde iba, que lo mal que iba. Y también demostrarle que Dios, a pesar de ello, le amaba y le quería rescatar y le quería hacer un siervo de Dios. Dios le transformó, ¿no? De ser un perseguidor de la iglesia de Cristo a ser un siervo que proclamaba la palabra de Dios, ¿no? Como dice Pablo, pues me hizo apóstol, me hizo a mí que no merezco el título de apóstol, pero por su gracia me he hecho lo que yo soy. Nosotros supongo que no hemos sido perseguidores de la iglesia, no hemos sido perseguidores de los cristianos, ¿no? Pero todos podemos mirar hacia atrás, y es un buen ejercicio mirar hacia atrás y recordar y reconocer la gracia de Dios, el amor no merecido que Dios nos ha mostrado en nuestras vidas. Siendo como éramos, pues hemos sido convertidos, hemos sido salvados, ¿no? Hemos sido rescatados, ¿no? Dios sabe desde dónde nos ha rescatado para hacernos hijos de Dios. Y yo creo que también, viendo el mundo en que vivimos, en cómo está, pero sin ir tan lejos, viendo también el contexto en que cada uno vive, ¿no? Los amigos que nosotros tenemos, que no son malas personas, pero viven inconscientes del amor de Dios hacia ellos. No reconocen a Dios como creador. Por ignorancia, por lo que sea, no se dan cuenta de que Dios es un Dios de amor, que Dios ha enviado al Salvador, al Señor Jesucristo, para rescatarles. Nosotros, en cambio, pues el Señor se nos ha revelado. El Señor nos ha dado pues conocimiento de esa verdad, de su amor, de nuestra necesidad de un Salvador y también de la existencia del Salvador que está para salvarnos y que Cristo puede salvarnos. Qué grande que es la gracia de Dios en nuestras vidas para salvar a personas como nosotros, de haberse fijado en personas como nosotros para salvarnos y pensando en nuestras vidas de perdonar todos nuestros pecados. Cada uno sabe cómo es, cada uno tiene que hacer esa reflexión y también vivir agradecido por ese amor que tiene Dios hacia nosotros. Es tremendo pensar que Dios nos ama a personas como nosotros, ¿no? Como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pues cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Hubo un pastor durante la Alemania de Hitler, un pastor muy conocido por los libros que escribió y por la obra que hizo intentando pues, plantarle cara al régimen de Hitler. Este pastor se llamaba Dietrich Bonhoeffer y escribió un libro que se titula El precio de la gracia. El precio de la gracia. Su libro fue una especie de protesta ante corrientes dentro de la iglesia protestante que descafeinaban la gracia de Dios, ¿no? Que decían que bueno, el pecado no es para tanto, ¿no? Que Dios quiere salvar a todos, seas como seas, da igual, Dios te va a salvar. Y él escribió, Dietrich Bonhoeffer escribió un libro llamado El precio de la gracia. Y él llamaba esta versión descafeinada, esta versión light del Evangelio, lo llamaba la gracia barata.
Y hacía un contraste entre la gracia barata y la gracia cara. Y voy a leer un par de párrafos de este libro, que también es muy fuerte lo que él dice, pero es un toque de atención también, ¿no? Como digo, él distinguía entre la gracia barata, ¿no?, que es la versión light, la versión descafeinada, ¿no?, del auténtico evangelio, ¿no?, y la necesidad de lo que él llamaba la gracia cara. Él decía, la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía sin confesión de los pecados. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Esto fue su crítica hacia las predicaciones, hacia este movimiento, esa corriente dentro de la iglesia protestante que vendía una especie de gracia barata. Estaban minimizando pues, la importancia de la muerte del Señor Jesucristo. Y lo contrasta con lo que él llama la gracia cara, que es la gracia auténtica. Y decía lo siguiente, dice, la gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Dice, es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio. Y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia, sobre todo, porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. Es tremenda la cita, es tremendo lo que él dijo, lo que él veía de esta forma de descafeinar, como he dicho, pues el Evangelio, ¿no? En el pasaje que hemos leído, hacemos un pequeño paréntesis, en el pasaje que hemos leído hay un versículo que podría dar lugar a la confusión, ¿vale? Si volvemos a 1 Corintios capítulo 15, y el versículo 2 dice, está hablando Pablo acerca del Evangelio, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es una de estas frases que aparece en la Biblia que puede dar lugar a dudas o debates o discrepancias, etcétera, etcétera. Entonces aquí podría indicar o podría interpretarse como que hay dudas, se puede dudar de la salvación de una persona, ¿no? Dice que si sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué significa entonces eso de creer en vano? Pues el creer en vano realmente son personas que afirman que están de acuerdo más o menos en lo que se dice en la iglesia, ¿no? Que Dios es el creador, vale, lo creen, ¿no? Que Jesucristo es el Salvador, pues vale, lo creen también, pero nunca llegan a poner su fe en Cristo Jesús. Nunca llegan a recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es creer en vano. Tener una fe que afirma, vale, que Dios es el Creador, Jesucristo es el Salvador, vale, pero nunca estas personas han puesto su fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dice en Santiago capítulo 2, dice que vosotros decís que Dios es uno. Dice, muy bien, los demonios también lo dicen. O sea, en otras palabras, los demonios tienen una doctrina correcta, pero desde luego que no son salvos, evidentemente, ¿no? Pues este tipo de laguna, digamos, afirman pues lo correcto, que Dios es Dios, que Jesucristo es el Salvador, la Trinidad, etcétera, etcétera, pero nunca llegan a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Es esa especie de fe en vano, de creer en vano, o sea, no creer
que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Nunca tomar el paso de creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque Pablo enseña en otras partes de sus cartas que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos esta seguridad de nuestra conversación, de nuestra salvación, mejor dicho, porque el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo. Si queréis leerlo en casa, es el primer capítulo de la segunda carta de los Corintios, ¿vale? Pablo utiliza la frase que somos sellados, somos marcados como cristianos, como propiedad de Dios, como hijos de Dios. Por lo tanto, la salvación de una persona que auténticamente ha puesto la fe en Cristo Jesús, esta salvación nunca se puede perder. Y tenemos esta seguridad. Por lo tanto, la gracia, como ha dicho Bonhoeffer, la gracia no puede ser una gracia barata, no puede ser una gracia sin seguimiento de Cristo. Me gustó mucho que esta mañana hemos cantado Yo te seguiré, y una serie de canciones que hemos cantado en esta mañana que son auténticamente de adoración, de entrega al Señor, que esto es lo que pide el Señor. Esto es lo que pide el Señor, que nosotros simplemente aceptemos por gracia su amor y le sigamos. La gracia no es una gracia estática, no es salvarnos y ya está. No, es una gracia dinámica, es una gracia que nos tiene que impulsar, que nos tiene que llevar hacia adelante, ¿no? En el mismo pasaje que leímos, el testimonio de Pablo, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha resultado estéril, sino que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, la gracia de Dios que le salvó también le impulsó a trabajar para Dios, ¿no? También en otro pasaje, Pablo dice, gracia y paz os sean multiplicadas. La multiplicación indica pues, algo dinámico, algo que se mueve, algo que trabaja, algo que avanza, ¿no? También hablando acerca del Señor Jesucristo, Juan en el primer capítulo de su Evangelio dice, de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Es algo dinámico, algo que mueve, ¿no? También el último versículo de la segunda carta de Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir creciendo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo caminamos en esta gracia? Pues simplemente entregando nuestras vidas a Él. Hablo a cristianos, me dirijo a nosotros como iglesia, personas convertidas a Cristo, personas salvas, hijos e hijas de Dios. Nos toca entregar nuestras vidas a Él. También esto hemos cantado en esta mañana, no me acuerdo exactamente la frase, pero varias de las canciones que hemos cantado han sido también de consagración, de entrega de nuestras vidas a Él. ¿Y cómo se hace? Pues dedicando tiempo a la Biblia, dedicando tiempo a la oración en casa, abandonando el pecado. También la gracia de Dios en nuestra vida hace que matemos los deseos de la carne y que amemos las cosas de Dios. Sirviendo también en la iglesia, creciendo en gracia implica servir también en la iglesia. También implica hablar con los demás acerca de Jesús, evangelizar, compartir este mensaje con los demás. Estos son las obras de gracia, digamos, en nuestra vida, que el Espíritu Santo, que Dios hace en nuestra vida por su gracia. Nos anima, nos lleva para adelante para servirle a Él. En Mateo dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así de sencilla es la fórmula, así de sencilla es la fórmula. Nosotros, por gracia, somos lo que somos, pues por gracia también tenemos que servir. A lo mejor me dices, uy, esto es muy difícil, esto de servir en la iglesia, esto de entregar mi vida al Señor por completo, eso de dejar que Él controle mi corazón y todo quien soy, esto es muy difícil y no lo puedo hacer. Pues hay una buena noticia. Hay una buena noticia que está en la segunda carta a los Corintios, sí que lo vamos a buscar. Segunda Corintios capítulo 12.
Fijaos lo que dice. La primera parte, estamos en 2 de Corintios, capítulo 12 y el versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay una buena noticia si te sientes incapaz de llevar adelante la vida cristiana. Pues Dios, concretamente en ese contexto de debilidad, en ese contexto de sentirte incapaz, pues ese es el punto de partida para la vida cristiana. Reconocer ante Dios, Señor, yo no puedo. Señor, todo esto que se pide de mí, eso de entregar mi vida a ti, Señor, para tu gloria, no soy capaz de hacerlo. Pues bien para ti, porque ese es el comienzo de esta vida consagrada al Señor. El Señor dice, bástate mi gracia. En otras palabras, Dios toma nuestra incapacidad, Dios toma nuestra, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, pero todos nos identificamos con la idea de que no podemos, nuestra impotencia, y Dios toma esto de nosotros y lo sustituye con su gracia. Y Él obra en nosotros. A lo mejor estás pensando servir en la iglesia y no sabes qué hacer o te crees que no serás capaz. Pues acércate a Dios y pide a Dios que te ayude, que acepte tu incapacidad y lo sustituya con su gracia. Y Él obra en nosotros y Él obrará en nosotros. La iglesia de Corinto fue un desastre. La iglesia a la que se está dirigiendo aquí Pablo, si tomas la carta, esta primera carta a los Corintios, lo estaba leyendo esta semana y anotando en cada capítulo las varias desgracias que había en la iglesia, situaciones difíciles, pecados incluso, pues deducimos por lo que escribe Pablo, pues está respondiendo a una situación mala dentro de la iglesia, está corrigiendo esta situación. Entonces, si tomas la primera carta a los Corintios, ves que el primer capítulo ya de por sí dice que no había mucha gente muy brillante en la iglesia en Corinto. Eso es una buena noticia, ¿no? Pablo lo dice a la iglesia en Corinto. Fijaos que entre vosotros no había gente muy brillante, no había ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, sois gente normalita. Los corintios eran gente normalita, ¿vale? Y sigue hablando, y habla acerca de divisiones dentro de la iglesia. Había divisiones en la iglesia en Corinto. En el capítulo 2 habla acerca de casos de personas orgullosas y arrogantes dentro de la iglesia en Corinto. Otro problema más dentro de ese perfil de iglesia. También el capítulo 5 habla de casos de inmoralidad, sobre todo inmoralidad sexual, pero habla de fornicación, habla de idolatría, borracheras, ladrones, o sea, un perfil desastroso, un perfil que no darías 4 duros por ellos, ¿no? O sea, una situación pues patética. Y aún así, Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, bástate mi gracia, porque ¿cómo era? Mi gracia se perfecciona en la debilidad. Mi gracia se perfecciona en la debilidad. La solución de parte de Dios es su gracia. La solución a nuestros problemas es la gracia de Dios. Como he dicho antes, el problema primordial, el problema principal es el pecado. Si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, necesitas esa salvación. Necesitas recibir por fe la gracia de Dios, reconociendo que Cristo murió por ti. Entonces serás salvo. Pero también como iglesia, como hermanos, como cristianos, para crecer en la vida cristiana, también la solución es la gracia de Dios, acercándonos a Él diciendo, Señor, yo no puedo. Y el Señor contesta, pues no te preocupes, yo sí. Acercándonos a Él con nuestra debilidad, con nuestra impotencia, con nuestra incapacidad y creyendo que Él puede obrar en nosotros, al igual que obró en la vida de Pablo. ¿Cómo nos ama? ¿Cómo nos ama el Señor? Es todo
por su gracia. Es todo por su gracia. Voy a terminar leyendo un versículo, si queréis acompañarme. También está en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 8 y el versículo 9. Fijaos lo que dice, fijaos la grandeza del amor de Dios hacia personas como nosotros. ¿Cómo no podemos vivir agradecidos? ¿Cómo no podemos entregar nuestra vida a Él leyendo este versículo, leyendo esta promesa, leyendo esta verdad? Y con esto terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 8 y el versículo 9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Lo vuelvo a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fuisteis enriquecidos con su pobreza. Oremos, oremos. Señor, nunca entenderemos por qué nos amas. Simplemente lo creemos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todos tus regalos hacia nosotros, por toda tu bondad hacia nosotros. Te damos gracias principalmente por la obra de salvación, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para salvarnos. Reconocemos, Señor, que ni merecimos, ni merecemos, ni mereceremos, Señor, tu amor, ese amor tan grande hacia nosotros. Simplemente queremos que nos ayudes, Señor, a entregarte a ti nuestras vidas como hemos cantado antes. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana como tú deseas, Señor, con todas nuestras debilidades, pues ayúdanos a entregarnos a ti, Señor, reconociendo que Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Señor, gracias porque es así tu fórmula, es así tu plan, Señor, que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar o entender o no sé, Señor. Tu amor es tan grande, tu gracia es eterna, Señor, y viviremos eternamente agradecidos por tu amor. Ayúdanos a salir de aquí, Señor, con ganas de amarte, con ganas de entregar nuestra vida a ti, Señor, para que nos puedas utilizar. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.